¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que está con nosotros. Bienvenidos a una emisión más de Aquí Entre Nos. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, a Milton Partida, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo me oyes? Te escucho muy bien. ¿Ya cambiaste de foro esta mañana? Cambiamos un poco No, es el mismo foro, nada más que con las diversificaciones diarias para que se vea diferente. Ah, vaya. ¿O es la cámara número 20? ¿Es la cámara número 20 la que te está...? Es la cámara número 20, sí. ¿Qué novedades hay de novedades, mi querida Betty? Oye, Jorge, pues yo creo que nuevamente hablar de Iniciativa México, ¿no? Yo creo que hay que hacer algunas consideraciones porque, digo, evidentemente que la sociedad mexicana merece que se le hable con la verdad y con la ética necesaria, sí. Pero, pues bueno, creo que son las televisoras más que todas las que no han hecho una autoevaluación y autocrítica de lo que ellos son, y de que ellos son los primeros que le han faltado el respeto a esta sociedad mexicana, pues bueno, dar contenidos que obviamente pues enfatizan la violencia, el falta de respeto a las mujeres al verlas como producto. Ahora con un concurso que van a hacer de niños, obviamente lucran con los niños, lucran pues también con las discapacidades, así es que pues yo creo que hablar de eso, Jorge, un poco. Mira, a 24 horas, a 48 horas de lo que sucedió en ese congreso televisivo, escenográfico, versión de un programa de televisión, hecho como un programa de televisión, sí. Hay varias cosas que habría que señalar, siempre, desde luego, con el deseo de aportar algo. Yo no sé si sea la información, a la comunicación, algunos le llamarán al resentimiento, es válido si ustedes gustan. Han llamado mezquinos y rebeldes. Sí. No entiendo exactamente, y me parece que es producto de un pensamiento confuso. Uh-huh. Evidentemente que a la base de todo esto hay la convergencia de ideologías confusas. No olvidemos que estamos en una guerra, uh-huh, llamada guerra, con los resultantes de una guerra, pero sin las condiciones fundamentales de que hubiera litis, como decía el maestro Burgoa, no hay litis, no hay motivo del conflicto. Bueno, pero lo volvimos conflicto. Uh-huh. En una televisión que a 60 años no tiene efectivamente más que una cosa que celebrar, que es su inconmensurable éxito económico. Sí. Eso hay que decirlo. Porque, como dicen los hombres de la política, es más lo que nos une que lo que nos diferencia. No, perdón. Ellos dicen, es más lo que nos une que lo que nos diferencia. Ajá, sí. Y bueno, pero en fin, en la televisión es mucho más lo que gana que lo que aporta. Ajá. Eso es indiscutible. Uh-huh. Y además, demostrable. Uh-huh. Y me incluyo. Ahora, esta es la televisión. Entonces, a lo largo de 60 años, la televisión no creo que haya... Ahora, depende también. Debo hacer una reconsideración. Si usted habla de un equipo de fútbol, evidentemente que se ha hecho mucho por el fútbol. Si usted habla de un ungüento mágico para adelgazar, evidentemente que son centenas de negocios los que han hecho a la sombra de la televisión. Eso ya es indiscutible. Si usted habla de horas emoción, horas ternura, horas consternación, horas morbo, horas sexo, de caridad, horas también, idiotez, sí, evidentemente que la aportación es cósmica.
pero en sí que digamos se ha alfabetizado, se ha hecho que el mexicano pase del tercer año de primaria al tercer año de secundaria en serio. Hemos preparado una generación de hombres, ya no será más que en la técnica, pero no olvidemos que junto a la televisión, que es Educación Patito, ha venido una racha que ustedes no la confrontan tanto, pero en la provincia es efervescente y floreciente de escuelas Patito, es decir, cualquiera llega con un título. Y el problema fundamental es la de redactar una carta. Sí. Yo ahí tengo mis que veres, porque yo tengo muy mala ortografía, pero ya son defectos personales, de la misma manera que no hablo el inglés, como otros locutores que dan sí clases de inglés, sobre todo en las entrevistas, es otro boleto. Ajá. Pero ya digo, entonces, la televisión no es quien para normar. Además, están siguiendo una tesis, mi querida Betty, que aquí se había manifestado, y perdonen ustedes mi falta de modestia. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Reiteradamente lo hemos dicho aquí, hablando de los contenidos de la televisión. Hablando de la libertad de expresión, hablemos que la libertad de expresión se confunde por la televisión, por la libertad de comercialización, por la libertad del patrocinador, por la libertad para condenar lo que a los ojos del patrocinador parece condenable, lo cual no es más que una campaña publicitaria. La libertad de expresión, finalmente, la libertad de expresión no debe existir, corrijo, no debe existir en los sentidos que hay de que el que tiene poder tiene toda la libertad y el que no tiene ni poder, ni voz, ni simpatía no la tiene. Tanto es así, por ejemplo, que escuche, acuérdese usted, y todavía no estamos zafos, como decía mi mamá, para ver que cuando hablaba Marcelo Ebrard le ponía una cosa para que no se entendiera nada, para que no se entendiera nada. Andrés Manuel ha sido víctima de todas las ruserías, pero hay que mañas, perversidades de zorro para que no se oiga. Por ejemplo, estaba yo viendo a los que estaban, ya vi el jurado, la escenografía de los que estaban ahí en el simposio, en la Macoya, de los de la libertad de expresión. Muchos de ellos han dicho algo que verdaderamente brilla y resulta luminoso por la manera de fregar a un enemigo político. Dice el locutor con esos que pregonan la libertad de expresión y que quieren poner un freno a la libertad de expresión. Uy, sí, como han utilizado tanto la libertad de expresión que ellos tienen es para censurar. Paradójicamente, en México la libertad de expresión implica y lleva implícita la libertad de censurar lo que no me conviene políticamente. Ese es el concepto de la libertad de expresión de ellos. Y es demostrable. Pero hay que hacerlo con inteligencia. Por ejemplo, llega un invitado y dice que él piensa que México necesita una transformación verdadera y que si ya ha habido 70 o 80 años de priismo y 10 o 12 años de panismo, la derecha, que bien estaría que hubiese un cambio en México, dice un invitado. Eso, desde luego, molesta al locutor y sabe que en el cuartito, allá arriba, les va a molestar. Y claro que con Beltrones, y claro que con el presidente, y claro con relaciones públicas va a quedar mal porque el señor que está hablando parecería ser, o muchos le van a dar la razón. Entonces él se pone de su lado. Dice, sí es cierto, señor, eso que usted dice, es cierto que ya necesitamos un hombre de izquierda en el poder. Lástima grande, no sabe usted qué pena, hombre, qué barbaridad, que como usted sugiere, señor invitado, el único posible sería Andrés Manuel. Qué pena que Andrés Manuel tenga un enemigo. Dice el otro, no tiene uno, tiene muchos, piensa. Dice, no, el único enemigo de Andrés Manuel
es el mismo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena! Sí. Por su prepotencia, por su arrogancia, por su intolerancia, y le miente la madre. Pero fíjate qué pena que no haya alguien y que el que hay no sirva. Ese locutor conviene perfectamente a lo establecido, requerido y a los parámetros, califica, para utilizar una palabra que ellos me entienden, califica entre los que estaban ahí y entre los locutores de México fundamentales y tradicionales. No sé si me explique, mi querida. Sí, no, incluso ellos son los buenos, así escuché algún locutor. Somos los buenos. No, ellos son los buenos, nosotros somos los mezquinos. Ahora, sí, ya aquí habíamos dicho que la libertad de expresión comprendida al estilo mexicano sí, no era más que una manera de conceder una irrestricta posibilidad de hacer propaganda por quien conviene. Porque evidentemente que cuando se trata de enjuiciar, por ejemplo, la televisión, le dan permiso, no hay nada que enjuicie, y si no sale una señora extraña a defender lo indefendible y hace, soy la defensora, no, espérate, no, ahorita me decimos más fuerte, no, soy la defensora de la televisión, y como defensora de la televisión, le pregunto a usted, ya basta de esa música. Y tú dices, ya se aventó contra Alex Spinter. No, ya basta de esa música. La música de fondo de las telenovelas, hay que cambiarla. Sí, puta madre. Qué profundidad. Sí, qué barbaridad, qué sí, no, qué profundo, qué análisis. Qué valiente, sí, qué señor. Qué arrojo. Qué señora tan valiente. No, lo que te digo, que la autocrítica nunca ha llegado para ellos, obviamente. No, pero ¿cómo va a haber autocrítica? Entonces, para luchar por la rectificación. Y por la ética, imagínate. Por la ética de la libertad de expresión, lo primero que tiene que haber es libertad de expresión. Es como si yo digo, ¡ay, qué barbaridad! Es necesario que las manzanas de mi huerto sean brillantes. Las voy a poner brillantes. Oye, güey, pues si tu huerto no da manzanas. Sí. Lo que hay son unas naranjas agrias, eso es lo que hay. Primero voy a sembrar los manzanos y luego ya las manzanas, luego ya las pulo. Claro. Pulir, de sacarles brillo. Pero lo que están haciendo es darlos y así todo. Sí. Pero eso es un ejemplo presidencial. Acuérdate cuántas veces FC H nos ha dicho y voltea para todos lados y dice, bueno, porque evidentemente en épocas en que no había democracia, y voltea para todos lados como diciendo ya lanzó el comercial. Sí. Pero fíjate, Jorge, por más spots que hagan, por más comerciales que hagan, por más programas que hagan, la realidad sobrepasa todo eso, no lo pueden ocultar. La realidad es que no se puede engañar evidentemente a quien vive cotidianamente un país con deficiencias tan fundamentales como el nuestro. Y no le van a dar a atole líquido viscoso, por un medio digital. Esto quiere decir, no le están dando atole con el dedo. Es lo que en realidad hay atrás de todo esto, y yo me atreví a sugerirlo en el Twitter, y también lo dice Julio Hernández hoy en su excelente artículo de la jornada, que dice evidentemente son arreglos, condicionamientos especiales en los cuales habrá un bájale aquí para que todo pueda ser muy brillante, muy apasionado así. Vuelvo a repetir de la misma manera que lo hice antier, el hecho de decir están jalando demasiado de la tira, de la liga, ¿verdad? Sí, de la liga. De la liga se revienta. Sí. Cuando abusas de algo, llegas a un grado de saturación en que ya no sirve. Nos están saturando. Primero nos saturaron con las víctimas colaterales, de manera que ya en la actualidad no es noticia la matazón. Sí.
la masacre, el rafagueo, palabra muy especial que solo lo utilizan en los periódicos como Notivera en Veracruz, que dicen, caballo de hierro se estampa contra tráiler. No, pues, se mató. Sí. Pólido de los caminos de tierra, quería nadar, no, se cayó al río. No, sí, a cada nota, es decir, además se burlan ya de la muerte. De la muerte, sí, es cierto. ¿Qué significa ese paso que ha dado la información en México? El hecho de rafaguear, por ejemplo, el hecho de... no será más que un levantón, un secuestro con golpes. Secuestro, golpes, robo, miedo, terror. Pero el lenguaje que ellos mismos, los medios, las televisoras han impuesto, Jorge, no hay más. Pero todo esto que comenzó la televisión, levantón, le dieron un levantón, no, lo secuestraron. Sí, antes no sabíamos que era levantón. No, pues hay términos inventados por el periodista, el que goza de libertad de expresión. Entonces, como aquí se había sugerido en nuestro programa hace no más de 5 o 6 meses, la libertad de expresión esa vale para puritito gorro. La libertad de expresión que utiliza... Es que la desgracia fundamental comenzó, óiganlo bien, ¿cómo me gustaría decírselo a los pilares de la información que no pueden mencionarme? Porque somos mezquinos. No pueden mencionarme porque posiblemente, inclusive si me tomo una copa con ellos, ten la seguridad de que haríamos gratísimos recuerdos y muy emocionados recuerdos, pero no pueden negar que han hecho de la información un motivo comercial. ¿Qué cosas son los noticieros? A ver, ¿por qué no en esa? Me hubieran invitado, hijos. Uy, sí. Sí, para decir, evidentemente, tienen ustedes toda la razón. Debemos de canalizar la libertad de expresión de manera que cumplamos con los objetivos fundamentales del comunicador. Primero, fundamentar todo en los hechos y en la verdad. Segundo, desde mi particular punto de vista, presentarlos de una manera conveniente para que, por crudo que sea, no deteriore la conducta de los niños y de todos los televidentes. Y tercero, ver la etiología de los hechos, es decir, por qué suceden. Es evidente que eso no es reñir, porque según el otro chaparrito así de bigote dice, no, hay que presentar los hechos así, y no es cierto, es lo que hace es una continuada propaganda de su ideología, de lo que le conviene y de sus candidatos y de su empresa, punto. Eso es lo que han hecho siempre. Bueno, si quieren normalizar todo eso es imposible. ¿Por qué digo que es imposible, mi querida Betty? Porque están patrocinados. Sí. Si de veras, en serio, oigan usted, mi querido, ¿estaba Jacobo? Ajá. No creo que haya ido, ¿eh? Estaba... Lo hubieran sacado, ¿no? Sí. No lo vi. Bueno, los que hayan estado. Sí. ¿Tú, Gutiérrez Vivó, fuiste? No. ¿Rocha lo invitaron? No, tampoco. ¿La Vistegui fue? Carmen no fue. Por eso. No. Es imposible. Es una facción ideológica que tiene un concepto respetable, si tú gustas, de ver a un noticiero como un espacio publicitario, punto. Oye, tampoco a Slim lo invitaron, ¿verdad? Tampoco a Slim, pero a Slim le mientan todo lamentable en los noticieros desde ayer. Desde ayer le dicen el huevo y quien lo puso. Y con letrotas así. Cuidadete. Sí. De que tienen valor, obvio, no somos nada. Y ellos tienen el poder total. Total quiere decir que si dicen una campaña de Big Brother, el presidente dice que sí. Ajá. Y allá, desde allá donde estaba el presidente
Sí. Antes no tomó el avión para venir a firmar el libro. Pero rapidito lo hubiera hecho, ¿eh? Pero sí, mira, es impensable. Si tanto quieren a la libertad de expresión, y muchos de los que estaban ahí, don Rogelio, ya ni la friega, ¿cómo haciendo elogios a la libertad de expresión cuando la antorcha de la antilibertad de expresión puede ser alguno de ellos de los que estaban ahí? Muchos de los que estaban ahí, muchos no, algunos de los que estaban ahí son anti-libertad de expresión, pero en esencia, en concepto, en su idea, y no los critico, en su fuero intento, en su fuero interno. Sí, que cada quien es como es, pero pues bueno. Sí, no hay problema, piensan como Francisco Franco, claro, y hablan como Simón Bolívar. Jorge, tenemos que ir a una pausa. En un minutito regresamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 5518-7760, la ADA sin costo para todo el país, 01800-581-8248. Pues sí, Jorge, yo creo que te digo, yo creo que sí, la sociedad mexicana merece la verdad, pero ellos las televisoras, los grupos poderosos son los primeros, los que han, atentado precisamente contra esa libertad de expresión que tanto cacarea. Yo creo que sí, lo último que necesita este pueblo mexicano es que haya una uniformidad en las noticias. Yo creo que ya estamos más bien cansados de eso. Y pues bueno, en toda esta situación, lo más conveniente siempre será hablar con la verdad y de manera alternativa, cosa que ellos nunca han permitido que algún medio pueda distraer los contenidos esenciales de los patrocinadores. Jorge, estamos ya al aire, creo que por ahí estaba ocupado con alguna llamada. ¿Me escuchas, Jorge? Espérame. Parece que no me escucha Jorge Saldaña, vamos a ver. ¿Me están hablando? Bueno. Sí, Jorge, es que desde hace ratito te estaba hablando, pero estabas en otra cosa. ¿Me escuchas? ¿Ya me escuchaste? Sí, desde hace ratito te estaba hablando. No. Es que yo te oigo por aquí, pero se oye muy raro porque se oye como con 1 minuto de retraso, entonces estaba yo en otro programa. Ah, con razón. Ahora ya me oyes. Te escucho bien, te decía, Jorge, que sí, la sociedad mexicana se merece hablar con la verdad, pero ellos son los últimos que han hablado con la verdad a este pueblo de México. No ha tenido respeto, y yo creo que lo necesario sí es un pensamiento alternativo, ¿no? No que nos digan. Evidentemente. Claro. Por eso yo estoy muy entusiasmado con lo que pasa en el Estado de México. No, pero dijimos que no íbamos a hablar de esas babosadas. Bueno, digo, con esas cosas electorales. Pero Ajá. si en el Estado de México hay la posibilidad de que llegue Encinas y haya Encinas o el que sea, pero con un pensamiento diferente, sería muy saludable para la vida democrática de México. Uh-huh. A nosotros es quién sabe quién, pero a una persona que quizá nos esté oyendo y a mí, no nos interesa que llegue el candidato A, B, C o D, sino aquel que tenga una resultante mejor para que el estado de cosas de nuestro país mejore. No solo no empeore, porque ya estamos en lo peor. Estamos en lo peor y voy a justificar ese negro pesimismo. Bueno, nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Esa es una verdad incontestable. Pero estamos en lo peor que, pues, ¿saben ustedes por qué? Porque de las instituciones internacionales que investigan el avance educacional del joven, del niño mexicano, nos descalifican. Ese es uno de los barómetros, de los termómetros fundamentales para decir estamos muy mal. Cuando dicen, uy, tus niños no saben matemáticas, uy, tus niños no saben español, uy, tus niños no se les queda lo que piensan, lo que leen. Y luego te das cuenta de que estamos rodeados junto a una cosa, un problema, 5 gentes, y no tenemos la posibilidad de pensar alternativamente. Sí, y fíjate, pensamos unidireccionalmente. Y ante esa realidad de los niños, Jorge, que pues bueno, no saben ni comprender un texto, ¿tú crees que con un spot o con un programa de televisión se va a remediar? Los niños son producto de la televisión. Claro, esa es la realidad. Esa realidad es la que no se puede ocultar.
te estaba diciendo, déjame conectarle aquí para que veas que tengo pensamiento alternativo y a ver si de acá te oigo sin retraso. Sí. Y esto quiere decir que no yéndote sin retraso, pues ya puedo contestarte con toda rapidez y te oigo y toda la cosa. A ver si acaso funciona. Bueno. Sí, ahí estamos, Jorge. Pues hoy sí ya te oí, pero así como si me estuvieras hablando al oído, tanto es que así me emocioné inmediatamente. Muy bien. Bueno, dicho esto, mi querida Betty, sí. No puede, volviendo al caso que nos ocupa, como dicen los intelectuales, el hecho de que hagan una rectificación del modus operandi, del modus dicendi, de el crimen hipotéticamente organizado, y digo, en eso de crimen organizado también, hay que, le ronca, porque sabemos lo que es crimen organizado, de que hay el grupo ABCJLMNOPZ, por un lado. Y que ellos mismos nos han presentado, pero además, por el en la otro tele. lado está sí. el presidente municipal, el que le dieron a hacer la carretera, 4 achichincles, el señor de la Secretaría de Comunicaciones que firmó los permisos, el revisor, ¿qué tal? Entre todos se robaron la lana y no hicieron la carretera. Eso es crimen organizado. ¿De eso tampoco podemos hablar? Pues eso es lo que también te estoy preguntando. sí. En esa circunstancia, el crimen organizado entra a un noticiero, pero ese noticiero está patrocinado. Y te juro que si tiene patrocinio, ¿quién dice que no? Yo soy el gobernador de Tultimexicalpan. Y contrato al locutor. Me robo toda la lana. Y entonces, obviamente, que por lo menos el locutor va a callar. El que está abocado a dar las noticias diarias. Una cosa es el informador cotidiano y otra cosa es el que evalúa los acontecimientos de la actualidad. ¿Entiendes? Nosotros creemos estar en el evaluador de cosas que nos parecen interesantes. El anuncio de este programa dice que por viejo y por experiencia, y efectivamente porque no tengo más méritos que ser viejo, si es que eso es un mérito, y se acabó. Pero de ahí a que pueda ser compatible la verdadera y auténtica información es impensable. Vea usted los noticieros que vienen, por ejemplo, de Francia. No es impensable que estén patrocinados por el restaurante de la Torre Eiffel o por Le Pied de Cochon, gran cadena de restaurantes franceses. ¿Entiendes? Sí. No es posible. El patrocinio, ¿por qué no lo trataron ahí? Que hubiese habido el doctor Narro que hubiera dicho, quiero que el canal de la universidad se vea por donde quiera, porque si no se ve, es una falta a la libertad de expresión. Yo creo que esa es la intención de que el doctor Narro se ande colando por ahí con Televisa. Pues sí, pero no dijo nada, ¿verdad? No, se quedó, mira, chirrín, chin, chin. Entonces, no es posible. Ahí lo que necesitamos es que la verdadera y auténtica libertad de expresión esté ahí. Y la libertad de expresión es incompatible con... Porque, por ejemplo, se muere una persona para haber utilizado una sobredosis de ungüento para adelgazar, hipotético, o de pastillas para adelgazar. Llega la información, la iatrogenia lo operaron, se tomó las pastillas y nada, pero esas pastillas patrocinan mi programa. ¿Lo va a decir el locutor? No dice ni nada, no lo dice. O que causan daños al hígado, eso a los diabéticos, imagínate, por ejemplo, Jorge. Sí. Por ejemplo, o dices, voy a vender estos chocorroles que los toma el niño, los mete a la lengua y la lengüita se le pone morada o azul, moradita, sí, color
ocaso en Yokohama junto a las plantas nucleares de Japón. Moradito, Sí. hijo de la mañana. Y ese señor se sigue haciendo publicidad. Y el locutor que dijo, no dijo nada. Porque señores que organizaron este Big Brother de ayer, Sí. examinen la posibilidad de liberar los espacios de comunicación del lastre de los patrocinadores. Sí. Así es que respeto, así es que... Ahorita si alguien me oye y dice que te están mencionando todo. No, pues es que ¿cuál respeto a la sociedad, Pero Jorge? claro, para tener respeto, No. para no hacer, para que no haya apología de la comercialización. Porque si bien la apología del delito es grave, la apología del tragar es criminal. Sí, por supuesto. Si a mí todo el día me están diciendo que me retaque de masa, de carbohidratos, de tintura de yodo, de tintura de cromo, de permanganato morado para la lengua de No, los pues niños, imagínate. me están matando. Sí. Pero como lo dice la televisión, lo hago. Nomás faltó ayer ahí, Laura Bozzo, que pase la desgraciada. Ay. A ver, ¿por qué no sacaron a Broso? Es cierto. A ver, Broso es con todo respeto, ¿cómo se llama mi cuate? ¿Es cuate? Víctor Trujillo. Víctor Trujillo. Te saludo, Víctor, porque tuviste los arrestos de presentarme en tu programa. Es el único. Que Marta de la Lama también tuvo, pero se lo habían bloqueado. Hoy va a salir, ¿verdad? Hoy en la tarde. Pero sí, ya en la tiene noche. como un año, creo. Bueno, saludos, Marta. Víctor Trujillo, es por él muy bien, pero es la personificación y es de una gran utilidad a la televisión porque es la justificación de que la noticia es un producto mercantil digno de showificarse. A ver, déjame ver qué dije, porque luego ni yo me entiendo. Jorge, tenemos que ir a una pausa porque ya nos estamos alargando en los cortes. Fíjate, también estamos como aquellos. Bueno, Sí. venga, Una pausa y Conste regresamos. que nosotros son menos, Estamos de vuelta en este espacio. Adelante, Jorge. Ya, adelante. Sí, ya te oye, Ajá. Se oye, ¿verdad? Se oye muy bien. Bueno. ¿En qué nos quedamos? Pues estábamos hablando de todos los contenidos de la televisión, no. Jorge. Que ¿por qué no presentaron a Broso? Sí, a Broso. Entre todos ellos. Porque en Broso hay dos caminos excepcionales. Uno, evidentemente, ¿dónde ponemos a Broso? ¿Entre los comunicadores o entre los cómicos? Es evidente que Broso ocupa un lugar preponderante entre ambos, pero tiene un noticiero diario y su concepto televisivo es de noticiero, pero Broso daba noticias, tanto es así que fue utilizado, acuérdate tú, cuando la cosa aquella de Bejarano, no me acuerdo quién, de Bejarano, el de las ligas y todo eso es producto tenía un noticiero junto a otros noticieros, era competidor de noticieros. Ergo, la noticia para la televisión actual en México es showificable, es decir, se puede volver un show y por ende una mercancía. ¿Por qué no examinó al señor, ¿cómo se llama? O señor, el otro, señores del jurado? ¿Por qué no examinamos hasta qué punto es incompatible la mercantilización de los espacios informativos y que un noticiero sea verdaderamente el producto de una evaluación perfecta, completa, real y apegada a la verdad de lo que acontece? Porque no les interesa la verdad que ellos no consideran así. La agarraste, mi querida Betty. La verdad es lo menos que les interesa. Sí. Les interesa la presentación de los hechos. Exacto. De la manera que mejor convenga a sus intereses. Convenga, sí. Ayer todavía oí, a él se chacoteaba que dice, no, acuérdate desde aquello que un indígena que murió hipotéticamente, que dicen que la habían violado,
pero que en realidad murió de un ataque súbito de indigestión, de agruras, la desongolica. ¿Entiendes? Con el tiempo todo se diluyó, porque alguien, haciéndose pasar como médico, dijo, pues que no murió de un catarro atravesado, que le estaban poniendo una vacuna y no sé qué, o alguien dijo, dio un diagnóstico y eso lo toman, es por ahí, dale todo, bájale, súbele, ¿entiendes? Bájale y súbele, edítale, ponle, edita, sube y baja, son elementos de la censura fundamental e interior e intrínseca que hay para la información. Sí. Eso es un hecho incontestable, diría yo. Y lo que es un hecho incontestable también, Jorge, es que, pues bueno, le preocupa mucho a este gobierno la violencia, pero lo cierto es que el mismo secretario de Salud nos dijo que, pues bueno, se ha duplicado el consumo de drogas en México, que obviamente las condiciones no son buenas, sigue la venta de armas de Estados Unidos a México y tenemos pues un señor Obama con un diagnóstico del gobierno federal, el cual, pues bueno, todos quisiéramos conocer por qué percibe frustración, qué está pasando en México realmente, ¿no? Yo creo que esa es la verdad que muchos mexicanos quisiéramos saber, Jorge. Por eso te digo, todos los diagnósticos que hay sobre México no corresponden al optimismo presidencial, hay que decirlo. No, y estoy hablando de consumo de drogas que es grave en jóvenes. De esa realidad tampoco nos van a hablar, porque esa pues es derivado de esta situación. Acuérdate, yo lo vi que puse el grito en el hielo. Cuando Juan Ruiz, no me acuerdo cómo se llama, Juan Ruiz Gili, por un lado hablaba sobre el aumento y se, lamentaba, hago bien la separación, por el consumo de drogas. En un recuadrito, fíjense ustedes todo lo que se puede hacer con la televisión. En un cuadrito del lado derecho estaba él, con sus barbas, diciendo, es impensable que el mundo haya caído en tal desgracia. La desgracia es el hecho del consumo de drogas. En la otra parte fundamental, en el 70% de la pantalla, aparecía el brazo de un joven, la aguja hipodérmica, enseñándole al muchacho cómo drogarse. Se inyectaba, me parece que una especie de corcholatita, cómo calentaba, cómo ponía unas gotas de líquido disuasoros para diluir, cómo efervescía de aquella cosa, cómo la metía en la jeringa y cómo se inyectaba la cocaína. Y si no sabías, ya lo aprendiste. Dio una lección extraordinaria de el procedimiento para inyectarse cocaína o morfina, lo que haya sido. Dio una lección. ¿Qué podemos decir de eso? Yo sé qué significa. Significa rating, significa auditorio. Uno ve eso y no le quita. Y le habla a mi cuñado, oye, ve eso, mano. Fíjate que le hicieron como aquel artista que se inyectó el otro día, que acuerdas que cayó un síncope. Pues tuvo un síncope, pero porque se inyectó igualito a como está pasando en la tele. Es rating. Mientras haya el concepto de rating en la información mexicana, habrá las mugres más grandes. Bajaremos a los niveles más inconmensurables de desprecio, de mezquinidad, ahora sí, de mala leche y de triquiñuelas y de golpes bajos y rodillazos en ¿cómo te dije yo? Rodillazos bajos. Ahí mismo, sí. Ahí mismo. Para ganar el auditorio. Por eso, señores del jurado, señor Narro Robles, usted que tiene la vara muy bien puesta, muy alta ahí. Dígales algo, por favor. Dígales, por favor, que sugiere un comunicador. ¿O qué caramba soy? ¿Quién sabe? Que descomercializamos los noticieros. Al cuate ese que escribe en el Twitter que siempre se firma como Felipe Calderón, ya parece que Felipe Calderón va a tener tiempo de tuitear. Yo siempre digo, dile a tu patrón que quién sabe qué, dile a tu jefe qué tal, porque ha de ser algún discón
que esté ahí en el Twitter hablando a nombre del presidente. Imagínate tú. Y bueno, haya sido como haya sido, yo le escribo al presidente. Sí. Claro que es a un güey que está ahí, cubriendo las espaldas, y para que digan, está en todo. Oh, sí. Sí, bueno. Sí. Entonces, le voy a decir, pues, a ese cuate, que le diga a su jefe que porque no saca la onda de descomercializar los noticieros. Es una buena onda. Empezamos por ahí. Sí. Empecemos por ahí. Sí. Adelante, mi querida Betty. Bueno, Jorge, y pues bueno, mientras esto sucede, aunque ya nos van a mandar a corte, pues bueno, ¿para qué entretenernos en eso, en hechos de violencia, si están las campañas políticas y ya viene pues bueno, la elección de candidatos del Estado de México? Pues pues parece que bien, ¿no? Oye, si nosotros decimos que si yo viviera en el Estado de México, es una hipótesis. Ajá, no me pueden castigar por una hipótesis. Sí. Si yo viviera en el Estado de México, ya hubiera yo saludado al tal Espinas. Me cae bien. Encinas. Sí, pues sí, está esperando a ver qué sucede. Recuerdas que había dicho que iba a renunciar al PRD, pero va a analizar qué es lo que pasa en relación a esta consulta ciudadana en torno a las alianzas en este fin de semana, Jorge. Pues que se lance, él tiene todo para ganar, ¿no? Sí, no necesita de alianzas mezquinas, ¿verdad? Oye, ¿tú crees que si gana él los den chamba en la televisora del Estado de México? Pues Dios te oiga, ¿no? ¿Por qué no picas piedra? Porque yo creo que por acá... Sí, ¿verdad? Ya, buenas tardes, no te vuelvo. Me estoy cantando el tango de despedida. Pero, de veras, a ver, y me decía, no es cierto, debo decir hasta dónde es broma y hasta dónde es cierto. Bueno, claro que atrás de las bromas hay mucho desierto, pero si a mí se me fuera dado votar o ser, ¿cómo te voy a decir? O vivir en el Estado de México, yo vería con mucho interés porque el Estado de México tiene índices de corrupción, crimen, desmadre total, y creo que haría falta alguien así. Pero no me hagan caso, es por puritito interés, porque pienso que está en la televisora del Estado de México, ahí me dará chance. Pero, bueno, si no, ya sabes, señor Encinas, que está solicitada la chamba desde ahora. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Estamos de regreso en este espacio. Rápidamente, algunas llamadas. Jorge del auditorio. Ángel Gómez dice, buenos días, Betty, señor Saldaña, bien por fustigar a los medios de comunicación por sus nulos aportes positivos a la sociedad mexicana. Abrazos de Ángel Gómez. Gracias, don Ángel. También Ariadna Ortiz de Tlalpan dice, felicitaciones por cuestionar a los cínicos farsantes de los medios. La crítica de ustedes es razonable. Ariadna Ortiz de Tlalpan. También Javier Ortiz dice, saludos, felicitaciones, les escribo desde Tlaxcala, ojalá puedan comentar más acerca de las alianzas en el Estado de México. María Elena Rodríguez de Iztacalco, saludos, felicitaciones y gracias por la congruencia de su programa. También nos escribe la señora Claudia Ramírez, dice que está bien que criticamos a los elementos de la Procuraduría, pero que no todos los que están son corruptos y malos. A los bajos mandos no les pagan sus sueldos a tiempo y ni siquiera tienen los insumos necesarios para su trabajo, señor Saldaña. Si protestan, los reprimen o los corren. El problema empieza desde la corrupción de los que la dirigen. Mire, es una señora, ¿verdad? Sí, la señora Ramírez. Señora, siempre hemos dicho que el problema de la delincuencia organizada, del narcotráfico, para decirlo de un lado, obedece otro problema. Y el otro problema, en la delincuencia de las sustancias prohibidas o delictivas, de los delincuentes, de los grupos relacionados con el narco y con problemas de la salud, y de secuestros y de extorsiones y de robo a braceros y de trata de blancas y de todo eso, eso tiene un origen. Pero hay también otra delincuencia dentro de los ámbitos del poder. Los combatientes de este problema también tienen sus problemas
de falta de honor y de delincuencia. Estos están generados por la corrupción del poder. Mientras lo que usted dice no se arregle, es imposible hacer una guerra, lanzar una guerra. Evidentemente que no todos son corruptos, de la misma manera que no, del otro lado, no todos nacieron delincuentes. Unos se pasaron de un lado para el otro, y se pasan y se intercambian. Son áreas delincuenciales. Pero la corrupción está a la base y en la formación de esta clase de problemas que hoy agobian a México. Tiene usted razón, y de eso no va a hablar el gobierno. Adelante, Betty. Graciela Sánchez dice, señor Saldaña, ustedes se la pasan toda la semana hablando de el crimen organizado. ¿Podrían hablar de otras cosas? Dice, por ejemplo, del aumento a las tortillas, de los gasolinazos. Dice, yo que los escucho diariamente en mi coche, tengo siempre problemas viales en esta ciudad. Por ejemplo, la calle de Saturno, muy cerca de Buenavista, está completamente bloqueada por personas a las que le sacaron sus muebles de los comercios que hay alrededor. Señor Saldaña, ninguna autoridad hace nada al respecto. Pues qué bueno que ya nos ayudó usted. Es que nuestro cuerpo de reporteros se ha visto reducido en estos momentos a 0. Es decir, nunca hemos tenido reporteros. Por falta de patrocinio, ¿eh? No, por falta de patrocinio. Me acuerdo cuando mi cuate Vivó tenía, creo, 10 patrullas, para no exagerar, y como 20 muchachas vestidas de cuero con motocicleta. Y estaba, la foto la tengo, Gutiérrez, te felicitar. Yo estaba, ahora sí que fuera de México, en París, y veía yo el Zócalo, 20 o 10 patrullas, con sus choferes bien uniformados, 10 motocicletas, y fue la mañana. Lo que hace la comunicación, ¿verdad? Lo que hace el periodismo, la libertad de expresión. La libertad de expresión, y levantaba yo la bandera. No es cierto, Gutiérrez, no es cierto. Ahora, cuando tú quieras, hacemos programas ahí en tu canal, ¿eh? No, mira, nos va a invitar pura, nunca mente. Pues también te manda a ser criticona, mi querida Betty. Sí, ¿verdad? Ya tuviera mi... Ahora aguántate. Ya tuviera yo mi moto y mi traje. Ya tuviera el moto y vestido de piel de cuero. Christian Dior. Jorge, el notipoema. Ya tan pronto, ¿y eso por qué? Ya es 53. Nos pasó la hora. Sí. Es a propósito de la comunicación, siempre, bueno, en esta ocasión, ¿qué debo hacer para sentir contento por todos los avances de este mundo, del triunfo estratosférico y rotundo, la civilización de este momento? ¿Cómo debo normar mi pensamiento y obedecer las normas de un consejo que me indica el camino, que es espejo donde florecen sabios mandamientos? ¿A dónde debo dirigir la mira para marchar de acuerdo a lo previsto? ¿Cómo llegar a lo que el alma aspira? ¿Cómo llegar a ser lo que se admira si las normas provienen, por lo visto, del mismo corazón de la mentira? Estuvo muy bien, Jorge. Chao, Betty. Ya nos vamos. Hasta el domingo, Jorge. Hasta el domingo. Buena ley. Los jueces lo condenaron sin comprender que el ladrillo fue siempre bueno y sencillo, trabajador como un buey. El ladrillo está en la cárcel, el barrio lo está.